Bueno, vamos a ver si ahora sí hemos tenido algún problema. Ahora sí vamos a ver si lo solucionamos. Vamos a ver qué pasa aquí. Bueno, no sé qué está pasando. Vamos a ver si ahora sí se logran contactar los hermanos. Ya no están dando. ¡Aló! ¡Aló, Guido! ¡Aló! Hola, profe. Yo no sé qué está pasando. Me está dando algunos problemas. Yo no sé por entrar. Yo no sé. Nunca me ha dado problema esto, pero he estado saliendo y he estado entrando y no veo que me entran los hermanos. No me está entrando el, ¿cómo se llama? No me está entrando, ¿cómo le digo? No me está entrando el vivo, sí, no me está entrando, está corriendo el video, pero no me entran los comentarios. Acabo de mandar el link al grupo, porque yo siempre lo mando ahí lo presento para que usted cuando entra aquí lo vea en la transmisión, pero no me está apareciendo, no sé qué está pasando, Voy a tener que intentar, Por eso decía, profe, que hubiéramos hecho como la vez pasada, porque del Messenger se puede mandar también el screenshot, o sea. Pero usted está viendo la transmisión. O sea, ustedes están viendo la transmisión. Ustedes están viendo la transmisión, pero lo que no llega es el link. Hay un problema con el link, que no. El link. Sí, es lo que estoy haciendo. Voy a intentarlo de nuevo. Voy a intentar a ver si me da. Deme un segundito. ¿Cómo dice? ¿No puede mandarme el link aquí aquí por el inbox, por el Messenger? No, es que nunca lo he mandado por ahí. No sé cómo mandarlo, sinceramente. No sé cómo mandarlo porque yo aquí me voy al es que no, yo solamente en el WhatsApp, solo la caja lo mando. Voy a mandarlo de nuevo, para ver. Voy a mandarlo de nuevo. Es que ahí está el link, pero yo no sé. Espere para ver a ver si es que no. Entonces, bueno, ya se fue. Ya se fue, Guido, ya se fue. Vamos a ver, yo creo que ya se fue. Denme un segundito para ver si ahora sí lo pueden ver. Fíjense en los amigos, a ver si se ve, fíjense a ver si se ve el link ahí. ¿Se mira? Amigos, un segundito para ver, porque yo creo que ahora sí se fue. Lo que pasó es como que no se fue. Ya se fue, yo creo que ya está. Yo creo que ahora sí pueden entrar. Vamos a dar un chancecito para ver si ahora sí. Voy a mirar a ver. Fíjese a ver si ya está ahí. Voy a mirar. Listo, voy a mirar. Ok. De celular, esperemos a que de la opción de eso, ¿no? Ok. Yo no sé por qué ahora le dio este asunto de ahí se ve el StreamYard. Es que déjeme ver si se ve. Ahí está. No. Ahí está una foto que me están mandando, diálogo de Guido. Ahí está el StreamYard. Pero no entra nadie. No está entrando, o sea, no está entrando los comentarios. Haga un comentario, a ver, es que no está entrando los comentarios, no veo a nadie, o sea, nadie está viendo el programa. O sea, a mí no me están apareciendo los comentarios. No me están apareciendo los comentarios. Entre, Jair, entre.
Yo no sé qué pasó hoy. Hoy precisamente ahora que yo hice el programa no entra. Aquí está Guido ya. Lo que no veo, Guido, son los comentarios. Bueno, yo ya lo veo usted, profe. Bueno, yo creo que es lo más importante, pero ¿por qué no están entrando los comentarios en la caja? No los veo. O sea, ¿dónde vio usted el link? ¿De dónde lo tomó? Ahí donde decía comentarios, ahí está, profe. Pero qué raro, no me aparecen los comentarios, no veo a la gente comentando ni nada. Pero están, profe. Lo importante es cómo estamos interactuando, la gente ya los está viendo. No, estamos totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que uno está acostumbrado a estar viendo las personas que están entrando. No tengo ese dato, no tengo idea qué es lo que está pasando. Wow, me siento como que estuviera manco, ¿no? Porque estoy acostumbrado a ver las personas que entran y los que están comentando. Sería bueno que los hermanos que me manden un mensaje, yo también los veo. Dicen que los están viendo, lo extraño es que no estén los comentarios. Bueno, tal vez alguien ahí, por ahí me escribe un segundito, me dice que puede ser. Bueno, bienvenido, sin más, porque ya perdimos unos minutos, perdimos 11 minutos, demasiado, increíble. Nunca me había pasado esto, ¿verdad? Bueno, pero así pasa. Bienvenido, Guido Rojas, a mi canal y bueno, siempre con la misma dinámica con la que usted gusta. Es extraño que yo lo traiga al canal y que usted es el que me entreviste a mí, ¿verdad? Es un poco extraño, pero está bien. Bueno, adelante, Guido. No, profe, bendiciones. Gracias por su invitación, porque de todas maneras siempre lo hemos hecho interactuado. Los programas anteriores que fueron interesantísimos sobre el tema de Judas y el ladrón de la cruz lo hicimos de esa manera. Y aproveché la ocasión de su invitación, que muy gentilmente usted siempre ha sido todo un caballero muy educado conmigo, entonces por eso me gusta de que hablemos, profesor, y yo lo voy a hacer también porque usted me decía que quería también conocer mi posición teológica con María, más o menos con todo lo que se ha levantado, aunque no me voy a meter mucho en partes dogmáticas, sino que quiero ver, como le decía, sus conocimientos en lo que es el griego, pues la composición gramatical de este texto, porque me interesa, hay algunos textos que quisiera que lo definiéramos como si estuviéramos en una escuela y yo fuera esos alumnos que son los más preguntones, los que no tragan entero. Claro que sí, claro que sí. Profe, lo primero que es que tengo acá este interlineal griego-español de Francisco Lacueva, ¿es acreditado? Sí, claro que sí, sí. Más bien usted está más actualizado porque yo creo que es el más nuevo, el que tengo yo es el más viejito. Sí, sí. El primero que sacó Lacueva creo que es el que tengo yo, pero no creo que haya ningún tipo de variante ahí, no hay problema. Ok, perfecto, adelante. Profesor, cuando uno ve en este interlineal aparecen en ambas columnas una traducción de la Reina Valera y la otra la Nueva Versión Internacional, pero en el centro lo que uno alcanza a percibir es que es tal cual como los mismos eruditos bíblicos traducen el texto, el griego koiné dialectos, tal cual como es, o sea, escuetamente. ¿Es así, profe? Sí, bueno, en el caso de Francisco Lacueva, lo que él hace es traducir lo más literalmente posible el texto. Él no está preocupado por el orden de la construcción gramatical en español. Él está interesado en que cada palabra vaya conforme a cómo está. Eso es todo. Ya. Eso es importante. Ahora, profesor, ya en cuanto a la parte, por ejemplo, lo que se llama la parte literaria, porque voy a hacer mucho énfasis en el Evangelio de Lucas, la paternidad literaria como se identifica pues en ciencias bíblicas, el solo hecho de que Lucas sea una persona pues no solamente porque era griego, o sea, su concepción pagana, sino también por el grado de intelecto que él tenía por ser médico, o sea, se ve que es una persona culta y que él mismo dice que hace también las veces de un cronista, nos da también, profesor, de lo que él va a narrar en su evangelio, lo hace un poco diferente en la composición gramatical a los otros evangelios. No, eso es un detalle interesante porque yo estaba constatando precisamente que hay una tremenda similitud en lo que dice desde el punto de vista lingüístico, lo que dice Mateo, lo que dice Lucas. Es casi hasta una reiteración. En realidad son algunos detalles que se agregan. Bueno, ya me está entrando, gracias a Dios, ya me está entrando por lo menos el numerito ahí de las personas que están conectándose. Bueno, ahí va poco a poco mejorando el asunto. Entonces, sí, principalmente en esa parte donde dice dará luz y ese constante en el vientre. O sea, ese en gastri se repite en los dos casos. Entonces, desde el punto de vista lingüística, no veo ninguna diferencia en la composición gramatical
pero sí, lo que pasa es que añaden algunos detalles interesantísimos. Como yo te dije, en estos seis versículos básicos más o menos, que son los que yo te he dicho, más bien en este caso para recordarte, Mateo 1, 18, 20, 21 y 23 son 4, más 4 de Lucas 1, 31, 35, 2, 21, 23. Estamos hablando de 8 versículos donde ahí podemos en realidad hacer toda la doctrina que tiene que ver con la concepción y el alumbramiento de Jesús, básicamente. Entonces, eso es lo que podría decirte. No encuentro algún factor cultural muy fuerte que diferencie, a pesar de que uno es judío y el otro es griego. Sí. Profe, la forma de griego es griego koiné dialectus, ese es el nombre más sí, profesional. Sí, el quiní, bueno, decimos quiní, koiné, el quiní, el que hablaba el pueblo en ese momento, el idioma o la lengua propia del pueblo, de lo que hablaban, que se hablaba en diferentes partes del imperio, ¿verdad? Acuérdense que eso lo legó y lo dejó, ¿cómo se llama? Alejandro Magno, en su griego, y bueno, usted sabe todas las transformaciones que se dan, pero esto es lo que usualmente decimos el griego quiní o el griego koiné, el idioma común y corriente del griego, no el clásico, sino el más corriente, el que hablaba generalmente la mayoría de las personas. Y profesor, cuando por ejemplo este erudito Francisco Lacueva, que por eso yo no tenía idea que porque él primero fue sacerdote y después pues fue evangélico, cuando un erudito como es de esta talla internacional hacen estas composiciones literales extraordinarias, este tipo de eruditos se van a lo que son la diferencia entre lo que es texto recetus y textos recibidos, profesor. Bueno, yo tengo entendido, yo digamos, no he profundizado mucho sobre el asunto del texto que ellos escogieron. Tengo entendido que es el texto crítico que se separa prácticamente en textos receptos, ¿verdad? Entonces, en este caso es el texto elaborado por el señor Nestlet Alan, que es el que él utiliza, y no es propiamente el texto receptus, es el que utiliza Casiodoro Reina, la que tenemos. Por eso tenemos muchas variantes, tenemos muchas diferencias, hay algunas interpolaciones que están, digamos, denunciadas por el texto crítico, y entonces eso es todo un debate de fondo, ¿no? Pero yo personalmente estoy muy satisfecho con el texto que utiliza el señor Francisco Lacueva. Este otro personaje, profesor, que usted nos habló, el señor Nestlé, ¿quién es, profesor? ¿Qué indicaciones nos da? No tengo un estudio absoluto de esto, porque en realidad yo lo que me he centrado más que todo el asunto lingüístico, lo que tiene que ver con la sintaxis, digamos, ese es el énfasis. No soy como un historiador, una persona que conozco, con decirle que lo único que creo que sé que es alemán, pero no conozco su obra propiamente, ni su biografía, realmente nunca la he leído. Me encontré con este texto de Francisco Lacueva, y es un texto que me satisface mucho, pues usted sabe que hasta por intuición a veces hay algunas cosas que uno las recibe, y yo en toda su composición pues no he encontrado en realidad muchas disonancias o muchas discrepancias. Eso, lo único que noto es eso, cuando yo comparo este texto con la traducción de Reina Valera, me encuentro algunas diferencias, y es propio a eso, porque el otro texto que está utilizado es el de textos receptos, y entonces hay algunas pequeñas variantes, pero en realidad no afectan sustancialmente al texto. Sí. Ya lo otro, profesor, es eso, pasar de la parte bíblica a la parte doctrinal. De pronto también ese salto también es interesante, ¿no? Sí, claro. Que ya de pronto ya los mismos biblistas, de acuerdo a cómo ven el texto, ya hacer una composición teológica doctrinal de la misma idea central, en este caso, por ejemplo, de María, sin entrar en detalles, pero eso entonces, lo que yo le decía la otra vez, entonces, biblistas católicos lo pueden ver de cierta manera y unos biblistas evangélicos lo pueden ver de cierta manera, pero siempre apegados al texto, profesor. Bueno, es que la idea es precisamente eso. Yo no tengo ningún problema, por ejemplo, en algún tipo de discusión con un católico que me presente otra variante en el texto. Yo no tengo problema de aceptarlo y discutirlo objetivamente, pero nunca he encontrado eso. En realidad, siempre que por lo menos yo he citado ante un católico el texto griego, no hay ningún problema. De hecho, allá hay muchos apologistas católicos que utilizan el texto del señor Francisco Lacueva con mucha libertad. De hecho, ustedes compraron ese material, y yo les digo que no tengan absolutamente ningún problema de utilizarlo, que no hay problema, excepto que ustedes se averigüen de que hay alguna variante, pero en realidad eso no se ha presentado. Hasta el momento no se ha presentado que un católico diga, es que aquí hay una variante
Y pues esta variante es muy decisiva a la hora de interpretar este texto. De hecho, no ha habido ningún problema con eso. No, y sabe también, profesor, por ejemplo, para uno que es un simple estudiante de esta escuela, sabe también que es interesante esto, porque este mismo interlineal griego nos va también, los numerales nos va también a lo que es la concordancia externa, o sea que es interesantísimo, porque cualquier variante de estos, cualquier partícula, nos va a todo, pues, lo que es esa grandiosa, extraordinaria obra de lo que es, pues, la concordancia externa, donde nos da toda, pues, nos despeja un poco más el panorama de lo que realmente el escritor sagrado nos quiso dar a entender. O sea que esas herramientas que son propias del mundo evangélico, por el cual un simple teólogo la puede utilizar acá, me parece extraordinario. Profesor, entrando ya a la materia, si nosotros vamos al texto de Lucas en el capítulo 1, desde el verso 26, que es lo que se conoce como la anunciación. De hecho, aquí mismo dice anuncio del nacimiento de Jesucristo y dice anuncio del nacimiento de Jesucristo en ambas variantes de la Reina Valera y la nueva versión internacional. Se lo voy leyendo, profesor, hay algunas cosas que quiero que me explicara, como si fuera solamente un simple estudiante de griego en su escuela. Y dice, y en el mes sexto fue enviado el ángel Gabriel. Y aquí, perdón, profesor, quiero, porque usted también me preguntaba también que disculpe, Guido, dame la cita de nuevo. Lucas, ¿qué era? El 26, profesor, de Lucas 1:26. Ok, sí, listo, ya estamos, ok. Para ir pues mirando el contexto, porque si vamos a llegar solamente a la perícopa sin ver el contexto, nos podemos un poco... y ahí le voy dando, profesor, lo que usted me preguntaba. Mi posición, pues, solamente a manera de compartir lo que yo voy pensando del texto, lo que lo voy entendiendo. Nos da primero aquí, el mes nos sitúa pues cronológicamente, independientemente, sabemos que anteriormente es lo que el mismo anuncio del ángel a Zacarías, dice enviado un ángel, y aquí, profesor, me parece interesante que no creo que haya mucha diferencia en ángel en el sentido de que es un ser espiritual, angelo en griego, o sea, el enviado de Dios, el mensajero, el nombre Gabriel. Y los nombres en la Biblia, profesor, cuando son, por ejemplo, de ángeles, son porque son de rango importante. Creo que la definición o la etimología del nombre de Gabriel quiere decir fuerza de Dios. Aquí viene también algo importante, profesor, porque dice, este ángel, Gabriel dice, que es enviado por Dios. O sea, nos da a entender, profesor, que lo que va a decir el ángel viene directamente de Dios, profesor. Y bueno, ahí cuando dice que dice el ángel Gabriel por Dios, fue enviado por Dios, ese es Apo. Evidentemente lo que quiere certificar es que este ángel viene directamente de la presencia de Dios. Ese Apo indica que está saliendo de la parte de afuera hacia afuera. O sea, se presenta la presencia de Dios, está ante la presencia de Dios y de ahí es enviado. Es enviado. Hay que hacer una diferencia entre Apo y Ek. Cuando se habla de Jesús que es enviado, casi siempre utiliza ex, porque viene de adentro, obviamente del seno del Padre. En el caso del ángel hace referencia que es de afuera. Entonces es simplemente un servidor, indica prácticamente que es uno de los que le sirven, está ante la presencia de Dios y parte precisamente de la presencia de Dios. Eso es lo que da a entender el apo ahí. En ese caso, la preposición que tenemos ahí. Sí. Pero exegéticamente, profesor, el que tenga un ángel con nombre propio nos da a entender de que puede ser una divinidad, por lo menos se percibe eso exegéticamente, de que sea un ángel, porque a veces anteriormente decía también el mismo texto cuando decía Zacarías que era un ángel que tenía acceso a la presencia de Dios. O sea, que da a entender también de que es un ángel que tiene un rango o un contacto más directo con Dios Padre. Sí, por supuesto, aparte de eso está nombrado, son de los pocos ángeles que se nombran fuera de él, Miguel, que es el conocimiento que tenemos nosotros en la iglesia evangélica. Ustedes utilizan un Rafael, pero ese Rafael viene de otro escrito, pero bueno, usualmente Gabriel y Miguel son los únicos ángeles. Evidentemente eso indica, y estoy de acuerdo, indica el rango. Y aparte de eso es importante porque aparte de que aparece el nombre propio, está articulado el ángel. Así que ese artículo determinado que tiene Gabriel como ángel lo distingue mucho, lo constituye en un ángel muy, muy distinguido, porque está precisamente el artículo que lo define. Si no estuviera el artículo, generalmente vamos a traducir en indefinido, un ángel, uno de los tantos. Entonces eso sí le da un rango. Ahora, es decir, el ángel Gabriel, evidentemente hay otros ángeles, así que ese es un ángel en realidad muy importante. Yo no me atrevo ahorita a compararlo con Miguel, porque puede ser que evidentemente cumplen dos funciones diferentes, pero dentro del rango como mensajero, podríamos decir que es hasta, aunque no se le llama arcángel realmente, pero como principal ángel, pero ese artículo lo constituye, podríamos perfectamente decir que es un artículo por excelencia, lo que se llama un artículo por excelencia, quiere decir que es un ángel que se distingue del resto de los ángeles.
Y ahorita porque voy a entrar en el anuncio, que es lo que más me parece interesante también para que lo vamos, que usted nos explique un poco más, lo que también exegéticamente, lo que un biblista pueda entender cuando usted mismo dice que viene de parte de Dios, también nos indica o implicaría que lo que el ángel va a decirle, en este caso a María, son, por así decirlo, un mensaje tal cual que viene directamente de Dios. Esa sería la función del ángel, transmitir directamente la idea central de Dios. Por supuesto, no hay nada de su propio puño, nada de su propia cosecha, de ninguna manera. Es simplemente un mensajero. Lo que hace un mensajero lleva una carta, no le agrega absolutamente la carta, pero con solo verle la estampa al mensajero sabemos que es oficial, ¿verdad? O sea, en ciertos sentidos como eso. O sea, está por demás decirlo, todos los cristianos sabemos lo que es Gabriel en general, es por demás de hablar, pero vale la pena enfatizar un poco esos detalles. Por decirlo así, es un ángel totalmente certificado de parte de Dios, más o menos para tener una idea. Sí. Ahora, profesor, cuando usted, por ejemplo, ese mismo análisis, por ejemplo, cuando hay conversaciones en la Biblia de hombres, por así decirlo, pero cuando viene, por ejemplo, un ángel en rango superior, en naturaleza, en dignidad, a una criatura, en este caso de María, los biblistas, por ejemplo, lo que va a decir ahorita el ángel, tiene un poco más de peso o de más delicadeza o de más cuidado, porque son, por así decirlo, directamente palabras que vienen de lo alto, del Altísimo. Bueno, sí, pero también tenemos que recordar, a pesar de que el anuncio es excepcional, porque el que van a ser es nada menos que el Hijo de Dios, a diferencia, pero esos ángeles también a otros hombres les hablaron, algunos patriarcas les hablaron, ¿verdad? Están relacionados con personajes muy importantes, pero sí tenemos que resaltar, obviamente, que esa tarea es la tarea más importante que hubiera realizado este ángel, ¿verdad? O sea, no se compara, obviamente, ese mensaje a otros anteriores mensajes que también son de Dios, pero evidentemente es que es de altísimas proporciones, o sea, lo que está anunciando nada menos que Dios van a hacer en este mundo. Sí, eso es lo que estaba queriendo más o menos para entrarlo, profesor, porque no era tanto otro mensaje, sino en el sentido que le voy a decir es que las palabras del ángel, quiero por decirlo, un biblista, o sea, por decir que viene de Dios, es un ángel, y en algo tan importante como es la historia de la salvación, o sea, el verbo de Dios hecho carne, logos. Entonces, por eso quería que nos centráramos un poquito a eso, porque no es solamente las palabras decir, bueno, es que aquí el ángel quiso decirlo, sino que tenemos que entonces, como un estudiante de Biblia, un profesor de Biblia, que lo que va a decir el ángel también no desviarnos de la idea que son palabras de peso en el sentido que es un mensaje que viene ya no solamente directamente de Dios, sino lo que Dios exactamente quiere transmitir. Sí, no, eso es, efectivamente eso es, y lo importante es irlo llevando, analizándolo paso a paso, aún los detalles, como yo estuve analizando el caso de Jesús en el pasaje capítulo 4 de Juan, cuando habla de la samaritana, todos los detalles geográficos, ¿no? Cómo el autor empieza y es lo que va a hacer precisamente aquí, a dónde lo manda, especifica expresamente, le interesa mucho, por ejemplo, cuando dice que enviado por Dios a una ciudad de Galilea, cuyo nombre es Nazaret. ¿Cómo especifica por ejemplo, el departamento? No sé cómo se diría en este caso. En el La caso provincia. Diríamos la provincia, diríamos provincia, sí. Y ya, pues una ciudad de esa provincia exactamente va especificando exactamente a dónde fue que el ángel llegó. Eso es lo que yo digo, profesor, o sea, la riqueza literal también de Lucas como cronista, ¿no, profesor? No, por supuesto. El hombre dice que recogió todo, y si lo vemos en los primeros versículos, como él, es que, bueno, por eso, es que son tantas cosas, ¿no? O sea, es un hombre que se preocupa, evidentemente, por los detalles. O sea, está caracterizado, de hecho, podemos decir que el Evangelio, dentro de los sinópticos, por supuesto, porque hay que separar el de Juan, es el más ordenado cronológicamente de todos. De los tres, el de Lucas, porque Lucas se preocupó. Usted sabe que ese sería un gran trabajo muy fascinante, que sería juntar los tres evangelios y ordenarlos cronológicamente, porque es muy importante las fechas. Aún en asuntos de discusión, es muy importante las fechas para eso. Entonces, en ese sentido, pues el Lucas se preocupó de ser muy meticuloso en esos detalles. Y ahí los estamos viendo, ¿verdad? Cualquiera diría, ¿para qué se pone con tanta cosa? Que ya sabemos que es Belén y todo. Pero bueno, Belén no, porque Belén es donde va prácticamente, donde va a darse el suceso del nacimiento. Pero bueno,
Eso es lo que vemos hasta ahí. Ok, listo. Ahora, profesor, ahí está porque de pronto también desde la teología católica y todas esas, nosotros nos interesa mucho, yo creo que usted me mira a ver también, porque le estoy dando también mi opinión, nosotros pensamos, y de hecho la misma composición, nosotros sabemos que primero como tal, bíblicamente se dio el acontecimiento, en este caso la anunciación, se sabe más o menos cronológicamente que el texto de Lucas fue escrito hacia el año 80, estamos hablando casi de una variante casi de 40 años, porque no es ahí mismo, a veces la gente piensa que Lucas estaba ahí como hoy en día en vivo y en directo, como mandar un corresponsal, o sea, es alguien que se da la tarea de dar ese relato. Ahora, profesor, también podemos decir de que hubo una tradición oral en la primera comunidad cristiana de este relato, porque algunos especulan, ese es especulativo, que de pronto capítulo 1 y capítulo 2 de Lucas, la fuente que utilizó Lucas puede haber sido María, eso es especulativo. Independientemente de eso, que haya sido la comunidad cristiana a la cual él hizo su investigación, porque hay que tener en cuenta que él era griego. Pero entonces nos da a entender que lo que él va a relatar, sobre todo en estos dos primeros capítulos que me dice, era algo que los primeros cristianos veían como algo certero y verdadero. Bueno, si logro entenderle con respecto a especificar el tiempo, en qué año, me estás hablando en qué año se escribió Lucas y que se requería de la tradición oral para asegurarnos, porque como Lucas no lo dice, bueno, todo eso es una investigación, hay gente que se dedica precisamente a investigar ese tiempo. Lo que pasa es que, bueno, pero personalmente para mí no es tan relevante, o sea, tan relevante el momento, más que lo que está escrito ahí. Que yo tengo un concepto, por ejemplo, cuando la escritura omite algo, lo omite por algo, lo omite porque de pronto no es tan necesario la información, aparte de que tienen que ser bastante, Juan decía que no sé, si se hubiera escrito todo lo que hubiera acontecido no cabe en los libros, entonces en realidad todos prácticamente es un resumen, entonces hay ciertas cosas que no son necesarias, por ejemplo, en este caso, no le es necesario a Lucas decir en qué momento, en qué fecha exacta lo escribió, sé que en algún momento le interesara algo así. Personalmente para mí no veo que sea tan relevante y por tanto el mismo Lucas lo omite. Bueno, profe, ya para seguir entrando, sí, lo que usted nos dice a Nazaret nos sitúa, de hecho era una pequeña aldea, una comarca de Galilea que nada, como decían en la época de Jesús, nada bueno podía venir de Galilea porque también era también era también población pagana. De hecho, profesor, el término Nazaret, o sea, situando Nazaret geográficamente, no hay ninguna referencia, ni en los escritos del Antiguo Testamento, ni siquiera en los escritos de un historiador judío como Flavio Josefo. Y nos dice, aquí entramos bien, porque nos dice, aquí especifica a una virgen. Nos va a decir que el destinatario, el protagonista es Dios, el mensajero es el ángel, y el destinatario aquí nos dice una virgen, ya dice comprometida con José de la casa de, pero aquí nos da a entender también la condición también en que se encontraba esta mujer, profesor, el término virgen nos da a entender eso, su condición como tal en ese momento. Sí, por supuesto que se requería que la mujer fuera virgen, que no fuera tocada por ningún hombre, porque el vientre tenía que ser un vientre evidentemente puro, ¿no? En el sentido, por supuesto, físicamente, no ser tocado, más allá de otras especulaciones que, bueno, son otras discusiones que nosotros tenemos de fondo, pero es obvio, ¿verdad? Es simplemente inaudito imaginarse que fuera una mujer parida ya o que ya tuviera hijos. La lógica me dice que obviamente tiene que ser, y simplemente el detalle cuando dice a una virgen, el pros, la preposición pros, que es una proposición de movimiento y dirección y que va al encuentro de un contacto. Queda claro que evidentemente la mujer que está señalada es ella. El pros indica directamente cara a cara, como que el mensaje viene exactamente directamente a la persona esta. Y resalto mucho, profesor, con lo que usted está diciendo, o sea, también la pureza de ella como tal, en ese instante en que se encontraba, o sea, en el mismo contexto pues histórico y cultural de lo que era una mujer judía, o sea, la diferencia de la dignidad entre lo que era una virgen a lo que usted me dice, una mujer casada, una mujer viuda o una mujer pues que viviera en otras condiciones. Y sabe también, profesor, porque voy a hacer ligar eso también al texto ya después de abrir matriz, porque eso también tiene una connotación también en lo que va a ser ella, el hijo de ella y todo ese mismo contexto cultural. Profesor, cuando ustedes estudian también griego, ustedes también tienen que tener un poco de variante de todos estos otros elementos, profesor, no solamente la parte lingüística, sino también el contexto cultural, religioso, histórico, o sí influye mucho en un biblista. ¿Son bases para un biblista? No, para acercarnos más al texto. No, yo discuto mucho eso porque cuando yo hablo de estas cosas me insiste mucho que el asunto cultural
Esos son cosas que hay que considerar posteriormente. Para mí personalmente, son cosas secundarias. Lo que yo tengo que entender es propiamente el mensaje. Es estrictamente lo que está diciendo, palabra a palabra, que lo que es, porque si yo quiero dar mi opinión o mi interpretación, porque yo quiero torcer lo que dice, ahí es donde empieza el problema. Lo que tenemos que entender es rectamente lo que dice. Después de que entendemos eso, entonces empezamos a sacar ciertas conclusiones, algunos detalles que necesitamos agregarle para enriquecer más lo que ahí se dice. Y eso sí el texto lo está requiriendo, porque el texto hace una demanda de información. Si el texto no me hace una demanda de información, si yo veo precisamente lo que hemos leído hasta acá, que Dios lo envía, que es el ángel que viene, que va directamente de una mujer que se llama María, hasta ese momento yo no tengo ningún problema, todo lo estoy entendiendo. El texto por sí mismo no me está demandando información, eso es lo que quiero decir. El texto a veces te demanda una información cronológica, te demanda una información geográfica, te demanda una información cultural, etcétera. Entonces, eso es importante. Para mí es cardinal lo que estrictamente dice el texto. Ustedes saben que ya me conocen, que yo soy estricto a lo que el texto dice. Pero, profesor, claro, y no me estoy desviando porque no estoy llevando a la cuestión de orden doctrinal, sino simplemente lo que uno ve. Pero, profesor, me parece interesante, pero usted lo ve también con su mentalidad de una persona del siglo XXI, con su misma ideología, también su misma doctrina. Pero, profesor, si nos vamos al contexto histórico, lo que Lucas quería transmitir también, me imagino yo que es importante porque la comunidad a la cual va a recibir ese texto también tiene una connotación de ese mismo contexto cultural religioso muy diferente a la que pueda tener un hombre del siglo XXI, ¿o no, profesor? Sí, por supuesto. Sí, es que es un gran problema porque nosotros miramos desde la perspectiva de lo que nosotros conocemos, el ambiente, el paisaje, las personas, las conversaciones, la infraestructura. Nosotros vivimos en otro tiempo. Nosotros no tenemos la mentalidad que es que están viajando un pollino, que están montados en un burrito, que las calles están empolvadas, o sea, tantas limitaciones que ellos tenían, la forma de vestir, un montón de cosas, pero es hasta el punto que yo siento, o que el texto mismo, vuelvo al mismo, me demande eso, no agregarlo por agregarlo. Es que el texto no hay que atiborrarlo innecesariamente. De la misma manera que lingüísticamente y sintácticamente un verbo te pide, el verbo mismo te pide los complementos. Hay verbo que te pide complemento directo. Hay un verbo que te va a pedir también un complemento circunstancial. O sea, el mismo texto pide esa información. Cuando usted me da esta parte a mí me dice, profe, vea, pero ¿no cree que hay que considerar esto cultural? Entonces yo, por ejemplo, le digo, como que Guido, dígame como qué situación cultural necesitamos ahí. Entonces usted me dice, bueno, ¿qué le parece a usted que se tenía que comprender que esas personas que viajaban estas grandes distancias tenían que salir tantos días con anticipación, tenían que hospedarse, la situación económica, los cabrosos del camino, cosas de ese tipo? Pero eso es importante si el texto a mí me dice las dificultades que pasó José y María para llegar a Belén, y ya eso me exige saber por qué tenía esas dificultades. Me voy a ver el tránsito, me voy a ver el clima, otros factores económicos ahí. Pero si el texto a mí no me lo está pidiendo, no me lo está demandando, no hay razón de empezar a atiborrarlo con otras cosas. Sí, pero sí, claro que no me quería desviar un poco, no, sino más que todo porque me parece interesante aquí, o sea, el anuncio, porque quiero dar ese panorama también, por ejemplo, para que usted nos ilustre, por eso le digo con toda la libertad que tenga, porque me parece interesante ya el anuncio que va a decir el ángel, como usted mismo lo dice, que es una mujer virgen pura, en la misma concepción judía, lo que se esperaba, el anuncio pues de la venida del Mesías en ese mismo circunstancia. Ahora ya entremos a la cuestión, profesor, que eso yo a veces se discute mucho ya, sobre todo los apologistas, que es en sí el mensaje que el ángel le sitúa a María, dice la casa de David, y el nombre de la Virgen era María, pues ya sabemos, nos da con nombre propio, y entrando donde ella dijo, se da a entender de que pronto estaba en una casa, algo así, no da a entender que es un ambiente cerrado, posiblemente también la soledad en que se encontraba María en ese momento en el ángel, eso también es interesante teológicamente hablar. Y dijo, aquí quiero, profesor, que usted me, tal cual como lo analizaría un biblista, donde dice, saludos muy privilegiada, el Señor es con ella. Ese texto, profesor, saludo muy especial, el Señor es con ella, ¿cómo se puede desmenuzar del mismo griego? ¿Hay algo que indique una acción importante de Dios en ella? ¿Es un saludo normal? ¿Es un saludo con una connotación más alta? ¿Cómo se puede entender, profesor, desde
la misma composición gramatical, no cuestiones de ni de... Se le está cortando un poquito, Guido, no le entiendo, que se le entrecorta. Voy a ver si me lo vuelve a formular. Sí, profesor, sí. Si quiere, bueno, de pronto sabe qué puedo hacer, profesor. Voy a mirar a ver si puedo desconectar mi cámara, porque a veces puedo tener baja señal, entonces así me puede dar mejor. Bueno, ok, bueno. Sí. Bueno, a veces me gusta ver la imagen, pero no importa. Sí. Lo que pasa es que como a veces cuando tiene una mala señal, a veces si uno apaga la cámara, la persona puede escuchar mejor. No, profesor, lo que le decía es, lo que me interesa, sí, cuando el ángel entra donde ella, da a entender de que pronto era un recinto cerrado y que posiblemente la conversación en ese momento solamente son el mensajero y ella, que es la destinataria. Ahora, profesor, lo que es lo del saludo. Sí, se le está cortando. Saludo muy privilegiada el corte ante las palabras. ¿Me escuchó bien? Bueno, no, se le cortó un poquito, pero bueno, inténtelo de nuevo para ver si ahora sí le canto. Quiero que me explique, profesor. Quiero que me explique, o sea, ese que dice saludos muy privilegiada, el Señor es contigo. Ok, sí, bueno, usted me escucha bien, voy a tratar de responderle. ¿Me escuchas bien, Rodrigo? Rodrigo, dime, Guido. Sí, profesor, lo escucho bien, lo estoy escuchando bien, bueno. Lo escucho. Ok, bueno, vamos a ver porque, bueno, yo, obviamente, yo te había mencionado unos pasajes que los que he estado trabajando, pero bueno, no importa, aquí, improvisadamente, porque el análisis ya a donde me estás llevando es improvisado. Yo quiero decirte que ahí donde dice Jere, que es que Jaritomeni, Job, Jero, Kyrios, Metasu. Con respecto a esto, me está diciendo acá que el Jere es un presente, me está diciendo que es un presente imperativo. Y es más o menos como te saludo. O sea, que es como que... ¿cómo te explico? Está indicando, bueno, es que el imperativo es una orden, es una orden, pero aquí nos suena un poco extraño porque él dice, es como te saludo. Vamos a verlo un poquito imperativo, dejémoslo así como te saludo. Es que saludos o saludos de pronto pues puede ser como vocativo, como que simplemente invoca el saludo hacia ella. Y luego dice que Jaritomeni, que es el que aparece acá, el saludo bien fuerte, bien afectuoso y con respecto al, obviamente muy favorecida, ¿quién es la que es muy favorecida? Ella. Evidentemente tendríamos que tener un participio, en este caso un participio tritutivo adjetival, que tiene metido en María porque entonces la está caracterizando, le está dando una caracterización a ella y está en perfecto, como bien lo han dicho muchos de los católicos, participio perfecto pasivo, ¿verdad? Entonces, es evidente de que ese privilegio goza del privilegio y del hecho de haber sido el vaso utilizado por Dios para que Jesucristo naciera. Eso es lo que dice. Después dice, el Señor, el Kyrios, está contigo. Se tiene que suplir el está, que no está, y justamente está contando con que Dios está con ella, está asociado con ella, y por tanto, pues, todo lo que connota eso, ¿verdad? Tener la compañía de Dios y tener el respaldo de Dios. Es lo que le puedo decir con respecto. Y sobre la palabra jarito, básicamente eso es una palabra como que quiere decir, algunos traducen llena de gracia o agraciada, que también significa prácticamente lo mismo. Me parece que llena de gracia es que está llena de gracia, es decir, así, que está llena de gracia. Me parece que es una de las traducciones más correctas para ese participio. Adelante. Profe, pero entonces ese cajarito, y lo que se ha discutido mucho es que da a entender gramaticalmente que esa acción de ser ella muy privilegiada, llena de gracia, es algo que venía del pasado,
cobija en el presente y va a ser de forma interrumpida en el futuro, profesor, ¿o no? Bueno, como participio como perfecto que es, indica una acción que alcanza un estado y que se mantiene ese estado. O sea, obviamente, y es importante esto porque también tenemos que decir que el verbo se utiliza 2 veces en todo el Nuevo Testamento y que ese verbo en realidad, haritó, está aplicado no solamente a ella, sino está aplicado también a todos los cristianos. Solamente que aquí está de una manera particular en el caso de ella por la labor que ella va a tener. El, el agraciarse, el estar lleno de gracia, es una cualidad que ella tiene. ¿Que la tiene cómo? Bueno, la tiene constante, pues la tiene constante. Y evidentemente porque es un reconocimiento que siempre la iglesia cristiana tiene. De ahí donde está el asunto permanente del resultado de esa acción que se ha consumado, de ser declarada, agraciada y que el efecto se mantiene. La iglesia evangélica mantiene el efecto, sí, claro, porque la iglesia evangélica tiene un reconocimiento en tanto y cuanto la labor que ella. Lo que pasa es que usted entiende perfectamente que más allá nosotros no agregamos cosas adicionales. Es la madre de Jesús, que eso es otro temazo grande. Lo que pasa es que usted me ubica en este contexto y como usted es el que, posiblemente el que me hace las preguntas, yo me limito a lo que usted obviamente me dice. Pero porque yo creo que esto hasta lo habíamos mirado, me parece como que ya lo habíamos hablado de esto, cuando usted la pasada también me mencionó sobre esto. No sé si te acuerdas, pero creo que estamos prácticamente repitiendo. Pero bueno, siempre sacamos información. Lo que dice el texto, lo agraciado, el punto es este. O sea, María, en realidad, desde este punto de vista, no se distingue de los demás cristianos porque la atribución es general, ¿verdad? Si bien es cierto, en el caso de los cristianos está en abristo indicativo activo, o sea, nos colmó de gracia o nos agració, aunque lamentablemente la traducción de Reina Valera no me gusta, nos hizo aceptos, ese hizo aceptos no me gusta, porque pierde la idea de lo agraciado. Entonces nos agració, nos llenó de gracia, pero ese llenar de gracia es de una manera definitiva, o sea, nos agració, seguimos agraciados, aunque lo listo es puntual, pero es un logro que ya se alcanzó y lo que le interesa en el caso de Pablo es decirnos, ya ustedes son agraciados, ya ustedes tienen eso, ya no hay forma de que ustedes, los hijos de Dios, pierdan ese agraciamiento, por decirlo así. Yo sé que el católico utiliza el aspecto resultativo de este participio para indicar que ella tiene que seguir siendo, o sea, lo que ella sigue siendo es agraciada, eso nadie se lo va a quitar, pero de ahí a atribuirle otro tipo de cosas como deificarla o exaltarla o darle algunas funciones que la escritura estrictamente no le da, no es así. En eso somos totalmente objetivos. Usted me dice que es un participio perfecto pasivo, es pasivo porque ella recibe eso, es permanente la atribución sobre ella, por supuesto, porque es un perfecto. Pero ¿qué es lo que es permanente en ella? Bueno, eso de ser agraciado, que por supuesto no lo tiene ella, solamente ella, como algo totalmente exclusivo. Si esa palabra no hubiera, ese verbo no se repitiera una vez más, entonces obviamente nos indicaría que ella tiene una gracia diferente a cualquier gracia que tenga otro ser humano. Ahí la situación y la pega que hay es que precisamente Haritosen está aplicado a todos, también a todos los cristianos que han sido colmados de gracia. Entonces, eso es lo que yo puedo decir con respecto a ese pasaje. Bien, profe, gracias. Pero, profe, yo quiero ahondar un poco más y quiero en ese mismo que usted no está. No, pero quiero decirle, profesor, que nosotros nunca habíamos tocado ese tema. De pronto fue con alguien más, profesor. Los temas que tocamos usted y yo fue sobre Judas y sobre el ladrón. Los dos. Es que a mí se me parece tanto porque yo con ningún católico he tocado esto. Ustedes, de los pocos católicos, excepto usted, y déjeme ver, Rodrigo, que a veces hablo con Rodrigo, pero bueno, puede ser que fue con Rodrigo, no me acuerdo, pero bueno, no importa, no hay problema de volverlo a tocar. Vuelvo en esto de que el jere que aparece evidentemente es un presente imperativo, ¿verdad? Lo que pasa es que saludos, entonces eso no está traducido como en verbo, ¿verdad? Pues dice saludos, te saludo. Déjeme ver, eso está en tercera persona singular.
eh, eh, es un poco difícil cómo yo el verbo saludar lo hago en tercera persona y luego imperativo. Eso sería exactamente lo que tiene que ser. Si yo le digo a la persona, hablo de mirar y lo hago en imperativo, le digo a él, mire, tú mira, él mire. Entonces, tendríamos más o menos que buscarle la forma exacta, pero es por esa dificultad precisamente, por eso usted ve que cuesta buscar la forma de traducir el verbo en imperativo. Del verbo es, porque este es el verbo saludar, básicamente saludar. Entonces, bueno, dejemos ese detalle. Lo que entendemos, por supuesto, que hay un saludo de parte del ángel. El ángel la saluda, nada más. Es un saludo. Creo que ese es el salve, ¿no? Muy, sí, que traducen ustedes traducen salve, ¿verdad? Ese pasaje. Salve. Sí, profe. Pero sin desviarme del tema, profesor, porque usted ya saltó a esa misma composición gramatical que utiliza Ajá, ajá. Pablo, pero creo que el contexto es un poco diferente. Le voy a decir por qué pensamos los católicos, profesor, que es algo muy especial en ella. Quiero que usted mire a ver en lo que, porque la misma composición morfológica y gramatical del texto no termina ahí. Y yo quiero, profesor, que usted ahonde un poco más, porque ante ese saludo ella se perturba. La pregunta es, ¿se perturba porque por lo excelso el saludo? Porque de todas maneras era algo que no era común para cualquier mujer. Y le digo, ¿por qué eso, profesor? Porque dice, y pensaba, dice el texto, ¿qué clase de sería el saludo este? Y mire bien que aquí el ángel va a reforzar la idea, porque ella en su humildad se perturba ante eso, y quiero, profesor, que usted me diga, pues entonces, otra vez el ángel de parte de Dios dice a ella, dice, no temas María, hallaste porque gracia ante Dios. O sea, creo que esa otra vez, la gracia vuelve a reforzarla otra vez, gramatical y morfológicamente el ángel a María, para que no quede duda lo especial que va a hacer ella en el propósito divino, profesor. ¿O cómo ve usted gramaticalmente que el ángel le vuelva a decir otra vez que es otra vez, que tiene otra vez gracia delante de Dios? Doblemente, ¿cómo se podría eso explicar desde su rama, profesor? Bueno, es evidente que la frase que requiere, por supuesto, un poco más de profundización, porque es que aquí donde dice saludos, muy favorecida, podría hasta los mismos eruditos quebrarse la cabeza un poquito con esto, pero algo que sí es evidente es que María sí entendió lo que el ángel le dice. O sea, usted y yo, estudiosos de la palabra, de acuerdo al texto empezamos a ver exactamente, por eso hay ciertas cosas, por eso a veces uno con ciertos, digamos, ciertos pasajes con anticipación uno los estudia todo para encontrar, porque sí es cierto que en el caso de María, María la tiene perturbada el saludo y lo de muy favorecida o muy agraciada. ¿Por qué razón? Porque ya le voy a decir, María lo que escuchó de parte del ángel era algo que no era usual. O sea, el saludo del ángel es algo que en todo el Antiguo Testamento no había algo parecido a eso, digamos. Por eso, nótese que hay algo muy interesante cuando se utiliza la frase potapos. Potapos lo que significa es como de otro mundo. O sea, el texto así lo traduce Francisco Lacroix, dice, y consideraba de qué clase, como decir, de qué planeta, de qué país, de qué galaxia es lo que me está diciendo este ángel. ¿Me explico? Entonces, y no era para menos, por favor. Le está anunciando que Dios va a nacer en este mundo. O sea, la perturba tal, lo que la perturba a ella es que en realidad ella sí está entendiendo lo que le está diciendo, pero es que lo que le está diciendo es que eso es lo importante. Por eso es lo importante del estudio profundo de esto, para poder desentrañar lo que María entendió. Porque yo de pronto lo estoy analizando, pero aquí sí es algo muy importante. Y aquí sí podría entrar un poquito el asunto cultural, es lo que ella percibe y aún le puede afectar un poquito culturalmente. ¿Qué es culturalmente? Por ejemplo, que ella diga, no conozco en la historia judía a alguien que se le estuviera hablando, que se le estuviera saludando de esta manera, ¿me entiende? Entonces, eso es lo que ella la perturba, y que si la perturba, pero es tanta la perturbación que no solamente utiliza el verbo tarazo, sino diatarazo. O sea, es un verbo compuesto donde intensifica la perturbación total. O sea, ella está totalmente desconcertada. Ella no tiene absolutamente ni idea qué es lo que está pasando. O sea, es que he escuchado a algunos católicos que como que dan a entender como que ya
previamente el vaso estaba preparado y que ella hasta mentalmente y psicológicamente estaba preparado, no sé si por un asunto de intuición que, pero esto muestra totalmente que María está totalmente inadvertida de esto. Ella no está, como decimos popularmente en este país, no está en nada, no está en nada. Y cuando la sorprende el anuncio del ángel, ella queda totalmente impactada, o sea, dice, ¿qué está pasando aquí? Pero ella entiende perfectamente, en cierto sentido entiende la envergadura de lo que el ángel le está diciendo cuando le dice muy favorecida o muy agraciada. Y ella dice, ¿cómo es eso? Inmediatamente puede ser, porque nótese otro detalle, Guido, que es el dialogíceto. Implica nuevamente, no solamente el logísome, que es el razonamiento que ella está haciendo, sino cómo pormenoriza el razonamiento, o sea, cómo ella empieza a hacer todo un recorrido, un razonamiento, ella empieza a analizar lo que el ángel está diciendo. Y entonces, cuando ella está analizando, ella concluye y dice, pero ¿qué clase de saludo es este? O sea, empieza, por supuesto, a razonar y decir, las razones, los por qué, y de pronto por qué no, por qué yo. Y eso es importante, y es muy importante entenderlo, que expresa la humanidad de María, que María es una mujer que es una mujer común y corriente a todas las mujeres, que tiene las mismas sensaciones de todas las mujeres, que tiene los temores de todas las mujeres, pero que ha sido agraciada por Dios, ha sido elegida por Dios. Pero Dios no está escogiendo una super mujer, Dios no está escogiendo una super mujer. Es muy posible que escogiera quizás una de las más humildes, que por cierto es uno de los detalles que el católico siempre insiste, que es su humildad, que es su, bueno, todos los atributos. Pero es muy importante esto, la reacción de ella, por lo que logramos entender del griego, la superperturbación. Ella no puede esperar como cuando alguien, como que le vayan a decir a una persona, mira, usted, el rey, me viene a la memoria de aquel hombre, que ahorita no recuerdo el nombre, que decía, el rey tendió a llamar. Lástima que no me acuerdo el nombre. Aquel niño que cayó en los brazos, creo que era hijo de Jonatán, el gran amigo de David, que cayó y quedó paralítico. Y entonces, por alguna razón, David se entera de él y lo manda a llamar. Y luego lo sienta en la mesa junto con él. Y entonces la impresión. Porque si bien es cierto, pues también no olvidemos los asuntos genealógicos, aunque por supuesto se presume que María era que era de la tribu de Leví, más allá que de la tribu Judá. Adelante. Sí, profesor, sin desviarme ese contexto que es su especialidad, quiero que también me indique, porque en las dos veces que el ángel le habla a María, cuando se dice muy privilegiada y dice que viene de eso, muy privilegiada por parte de Dios, y después le reafirma que haya gracia delante de Dios, profesor. Esos dos términos, muy privilegiada y gracia, ¿cómo se pueden unir desde la morfología y la sintaxis, profesor? Bueno, pero es que muy privilegiada y es la misma palabra, estamos utilizando dos palabras diferentes, pero solamente es una, o sea, usted tiene que decidir cuál es la palabra. Lo que no podemos es, rehuir en cuanto a la raíz, es que la raíz está contemplando la palabra haris, gracia, donde viene claro harito. Entonces, eso es todo, simplemente gracia. Es como que usted la palabra gracia la convierta en un verbo. ¿De qué manera la convierte? Colmar de gracia, agraciar, que es lo más cercano que yo encuentro. Agraciar, tener gracia requiere juntarle un verbo adicional y un verbo para poder hacer el verbo de gracia. Entonces, y gracia, evidentemente, está no porque Dios encontrara algo distinguido en ella. Hay que entender el detalle de gracia y esto hay que tener mucho cuidado, o sea, porque la veneración de María radica precisamente en pensar de que ella estaba distinguida de alguna manera. No, todo lo contrario. Una mujer sencilla, humilde, podía ser hasta desconocida, no era importante, no era una mujer que se distinguía de alguna manera, pero la gracia a Dios es lo importante. Y él la muestra cómo Dios decide. Y tenía que ser, no era una reina, lo que él iba, no la iba a buscar en las cortes, la buscó en una aldea, una mujer comprometida ya, porque ya estaba comprometida. O sea, prácticamente estaba casada. Es que ese compromiso que tenía era legal. O
solamente por asuntos de costumbre los judíos daban un tiempo para ya todo el ritual y las costumbres que tenían de llevarla a la casa y toda la historia que conocemos eso. Pero era una mujer hasta comprometida, que eso es un detalle también. O sea, este asunto yo sé que lo llevan por otro lado los católicos y hacen su interpretación de otro lado. Esto es lo que sucede. Pero el hecho de que ella esté comprometida, la pregunta es, ¿por qué razón no escogió Dios a una mujer no comprometida? Y entonces ahí uno puede pensar, bueno, y muchos dicen, bueno, es que tenía que ser así porque ella necesitaba que la mantuviera. Necesitaba un hombre que la mantuviera, que por supuesto es la posición del catolicismo. José simplemente era un hombre para que la alimentara, trabajara y alimentara a ella y a su hijo. Bueno, hasta ahí lo dejan. Pero lo que yo sí percibo es que este detalle de agraciar no es porque de alguna manera ella ganara algo, que Dios viera algo distinguido en ella. No, y eso sucede con todos nosotros, los que la palabra de Dios dice que nos agració. No, en realidad no vio nada, no vio nada. Por eso se sigue estudiando la expresión de ella cuando ella dice tu sierva. O sea, se coloca como tu sierva. Reconoce que no tiene ningún tipo de dignidad, que es una mujer sencilla, una mujer nada más que se va a constituir por las características también que tiene de eso, de cómo Dios de alguna manera la adorna con el privilegio, porque no se puede negar que es un privilegio. Pero más allá de ese privilegio, ahí está donde porque yo sé que este es el punto importante para usted, Guido, para usted, por eso usted ha insistido tan fuerte aquí en este detalle, porque de aquí depende la exaltación también de ella, porque esto le roga a ella, le hace ganar muchísimo tributo, y si esto se pasa así tan sencillo, sin darle tanta fuerza, pues ahí se empieza a perder, se empieza a disipar la posibilidad, como es el caso de la situación de Inmaculada y del parto virginal, o lo que ustedes llaman siempre virgen, que eso, por supuesto, me hubiera gustado, por supuesto que seguramente no vamos a poder tener tiempo de llegar hasta ahí. Bueno, tú te anclaste de esta manera, por eso yo luego te voy a invitar para que ahora sí yo sea el que plantee los pasajes que a mí personalmente me interesan, pero bueno, por respeto a tu participación, respeto la parte que por supuesto usted es un teólogo y usted es inteligente y usted sabrá sacar su mejor parte en cuanto al punto que usted más le interesa. Listo, pero sí, no, simplemente, claro, ya bien, volvemos a lo mismo, ya empezamos a composiciones doctrinales, pero no, me interesaba más simplemente por eso, ¿sí? Conocerlo de muy privilegiada y gracias. Ahora, profesor, cuando vemos ya después como el ángel le va a decir cómo va a actuar Dios en ella, quiero, profesor, porque que nos indique también, otra vez, solamente desde el punto de vista gramatical, desviándonos un poco de la parte doctrinal, cuando le dice a ella, que me parece importante, dice, y el poder del Altísimo cubrirá con su sombra a ti. ¿Qué podemos entender, profesor, que ese poder del Altísimo cubrirla a ella? ¿Cómo se definiría eso desde el mismo griego, profesor? En cuanto al término poder y cubrirla con una sombra a una mujer en especial. Está el versículo 35, profesor. Ah, bueno, es que te fuiste más adelante, claro. Ok, vamos al versículo 35. Ok, déjeme ver. Disculpe, 35, profesor. Hágame de nuevo la pregunta, Guido, porque profesor, a ver. Sí, profesor, yo por eso, cuando ya el ángel le va a decir, ya después del saludo y rectifica otra vez que es muy favorecida, que tiene gracia, como va a decir ya lo que yo entiendo, pues, independientemente que sea católico o no, la forma como el Dios Padre va a actuar en ella, desde el griego, ¿cómo se puede identificar cuando le dice a ella como una simple mujer, que el poder del Altísimo va a cubrirla como una sombra? ¿Cómo se puede eso gramatical desde la morfología, explicarlo al común de la gente? Bueno, gramaticalmente, por ejemplo, la frase, el poder del Altísimo te cubrirá. Obviamente lo que tenemos aquí es el poder del Altísimo. Eso es sujeto, todo eso es sujeto. ¿Por qué sujeto? Bueno, porque del Altísimo es un modificador que tiene un valor adjetival, entonces simplemente caracteriza el poder. Dice de quién es ese poder. Eso es sujeto. Dinamis lo tenemos en nominativo y luego tenemos el núcleo de predicado verbal que sería te cubrirá. Pero traduce cubrirá con su sombra, traduce lo que significa básicamente, tiene la idea eso de poner algo como
no sé cómo decirlo, como una tienda de campaña o la está cubriendo. Es como, perdón la expresión, va a ser un poco grotesca y me disculpan, pero como empollando, ¿no? Como cuando el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, o sea que está operando porque está creando, o sea, pareciera ser que más o menos tiene esa idea. Es lo que nosotros en términos vulgares diríamos como que está empollando. O sea, de alguna manera está produciendo algo, está haciendo algo que empiece a desarrollarse y a iniciarse en un proceso. Dice el poder del Altísimo cubrirá. ¿A quién cubrirá? A ti. O sea, tú eres la persona, eso está en dativo, evidentemente te cubrirá. ¿A quién? O sea, ¿cuál es la persona a la que va a ser, la que va a ser cubierta? Es ella. Entonces, por supuesto que aquí se cierra el telón, nos tapa la vista y no nos deja ver ni nos explica el proceso tremendo que se está dando dentro del útero. Atención a esto, que este es un detalle importantísimo dentro del útero, porque bueno, ya para entender esto tenemos que ver otros pasajes donde habla que fue hallada en el vientre, teniendo en el vientre. Y atención con el detalle, teniendo en el vientre, porque tenemos que identificar qué es vientre, y vientre es útero. O sea, es gastri, vientris en latín, y eso nos da útero. Entonces, útero es la parte donde se va a desarrollar el niño, ya fecundado anteriormente, más o menos unos 5 días antes ha sido fecundado, hace un tránsito de la trompa de falopio hasta el útero. Ahí es donde dice que fue hallada. Así que la operación del espíritu no inicia en el útero. Por eso aquí empieza la tremenda polémica con respecto a la fecundación, que eso es un temazo para discutir. Pero bueno, obviamente te lo digo porque lo que está sucediendo aquí es que el hijo, que es otro detalle interesante, porque yo quisiera encontrar una palabra que me diga cigoto, me diga embrión o me diga alguna palabra técnica para saber exactamente qué es lo que está en el útero de María. Lo que me dice es que es el hijo. Me dice el hijo, y entonces ya me habla, cuando me dice el hijo, me habla de preexistencia. O sea, me está diciendo que alguien que preexiste, que ya existe, está dentro del vientre de ella. Ella no va a generar nueva vida, ya hay vida, pero se va a dar un proceso. Por eso se corre la cortina y se tapa, donde dice, por eso dice, te cubrirá. Dice así, dice, y el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá. Veamos cómo está operando la Trinidad. Es increíble cómo la Trinidad está operando. Está operando el poder del Altísimo, que es el Padre, está operando el Espíritu Santo y el Hijo Eterno está ahí, revistiéndose o deviniendo en carne, llegando a ser carne o convirtiéndose en carne. Entonces, ese proceso, nosotros fisiológicamente, ahora hay cámaras dentro de la matriz y los médicos pueden ver, o no sé dónde la colocan, pueden ver todo el proceso, pero ese proceso está oculto. No sabemos cómo se está dando. Podríamos imaginarnos un montón de cosas, pero no nos revela porque nos deja ahí. Dice, por lo cual también el santo, el engendrado o lo engendrado santo será llamado. Entonces, se habla en términos llenado de engendrar. El castellano encuentra la palabra engendrar, que también se utiliza como nacer, ¿verdad? En otros contextos, porque depende del contexto, pero engendrar, ya sabemos perfectamente, la raíz etimológica de engendrar es producir adentro. Algo se está produciendo adentro. Desde el momento en que es cubierta ello, se está produciendo algo, pero ese algo está en el útero, no está en la trompa de falopio. Adelante. Interesante, profe, porque ya usted también se fue a una parte fisiológica que el cual yo también comparto, pero profesor, yo quería mirar a ver en su conocimiento, y cuando decimos acá, que dice otra vez, el poder del Altísimo la cubrirá ya con su sombra, desde la misma concepción, pues, de lo que usted mismo dice, el poder, que es algo que viene de lo alto, no es cualquier poder, sino es un poder sobrenatural divino. ¿Hay algún otro pasaje en la Biblia donde nos indique una relación más directa, estrecha, entre el poder que viene de lo alto a una criatura humana en esta relación tan estrecha? Porque me parece otra vez interesante, profesor, porque dice, la va a cubrir como una sombra que baja, como la Shekinah de Dios. ¿Habría algo importante? ¿Hay algún otro elemento de juicio, profesor, para
comparar con algún otro personaje de la escritura donde el poder del Altísimo sea más especial en ella o no? No, jamás, jamás. Es que el que están haciendo es el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios. Van a ser ahí. O sea, Dios hecho hombre, que es lo que yo defiendo y defiendo aún ni siquiera entendiéndolo muchos evangélicos, que por eso me daba la tarea de tratar de explicar esta situación de la muerte de Jesús en la cruz, ¿no? O sea, quitar esa mentalidad evangélica de que el que está muriendo es la parte humana. Y eso es un terrible error teológico inmenso, no saber exactamente quién está muriendo en la cruz. Pero bueno, esa no es la pregunta. Por supuesto, está por demás la pregunta que me haces, porque por supuesto que no hay parangón, no existe parangón alguno. Se promete que van a ser Sansón, por eso le promete un hijo a Abraham. La promesa se cumple en las circunstancias difíciles de Abraham. Está muy viejito, ella está muy viejita, prácticamente es una mujer estéril, está seca, prácticamente está seco, eso está totalmente seco. Es el tremendo milagro. Claro que se va a ver un milagro. Físicamente, Sara no tiene cero posibilidades de quedar embarazada, cero posibilidades. Abraham, hombres robustos, aunque ya prácticamente casi con 100 años, pero digamos que todavía lo resalta Romanos y le dice que creo que era casi de 100 años. Entonces, pero en cuanto a esto no, porque vuelvo y repito, no es un proceso. Aquí sí tenemos que decir que es un proceso sobrenatural en el sentido del engendramiento. El engendramiento es sobrenatural, el nacimiento es natural. Y por supuesto, aquí donde están las diferencias y donde usted sabe perfectamente las polémicas que se han dado con respecto a esto. Gracias, profesor. Avanzando un poquitico más, cuando María visita a Isabel, aquí también quiero, porque profesor, usted me decía también honradamente en su criterio que usted no veía a María algo más especial de las otras mujeres en el sentido pues del saludo de que Jaritómene y otra vez gracia. Pero profesor, yo quiero también desde el mismo punto de vista gramatical en el tiempo verbal, cuando Isabel llena el Espíritu Santo le dice a ella, y eso está, permítame, aquí lo busco, avanzando un poquitico más, aquí en este mismo, en el versículo 42 del mismo Lucas, dice, y exclamó con grito grande y dijo, sea bendita tú entre las mujeres y sea bendito el fruto del vientre de ti. Esa composición gramatical, profesor, donde Isabel llena el Espíritu Santo, dice que es bendita María entre todas las mujeres, no da una distinción especial de ella entre todas las otras mujeres, y esa misma bendición, donde implica también a Jesucristo, está en igualdad de condiciones en ese momento, profesor. O sea, la bendición que dice ella, tanto de María como de su Hijo Jesucristo, es el mismo rango, si lo vamos a mirar desde la gramática y la morfología, profesor. Bueno, es interesante aquí cuando le dice Isabel, bendito el fruto de tu vientre. Acuérdese que usted no puede negar que hay ahora que veo esto, cuando una mujer le gritó a él que bienaventurados los senos que mamaste y el vientre que te trajo. Y la respuesta que Jesús dio. Yo sé que esto pues calienta mucho al católico con respecto a lo que hubiera esperado Jesús con respecto a esto. En cuanto al texto dice que exclamó, es fuerte, sí, la impresión es bien fuerte. Dice el anterior para ubicarme, y sucedió que en cuanto oyó el saludo de María a Elizabeth, saltó el bebé en el vientre de ella, o sea, en el vientre de Elizabeth, que era Juan el Bautista, y fue llena del Espíritu Santo. Dice, y Elizabeth, dice, Santo Elizabeth, y exclamó con grito grande y dijo, bendita, ok, está caracterizándola a ella, bendita eres tú entre las mujeres, eso es lo que dice el texto exactamente, en Génesis, entre las mujeres, y aparte de eso dice, bendito el fruto del vientre. Por supuesto, totalmente de acuerdo, lo que lógico, bendito el fruto. Ahí está llena del Espíritu Santo y obviamente por medio del Espíritu Santo, al estar llena, habla, profetiza o lo que dice. Le dice que ella es bendita, que volvemos al mismo punto, bendito. Si yo ese texto, el mismo texto que tengo acá, yo lo comparo y yo le leo,
nos bendijo a todos, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Es exactamente el mismo verbo. Y podemos encontrar otros lugares donde la palabra bendito no está únicamente restringido a María. Es que ese es el asunto. O sea, en realidad el jaritó y el eblogía, que es bendición, eblogeo, que es bendecir, no es una palabra exclusiva. Obviamente, ella está recibiendo de parte de su prima, creo que es su prima, una bendición, que es lo que veo acá, bendito y bendito el fruto de tu vientre. Está bendiciendo a Jesús, o sea, al que está allá en el vientre, porque ella ya, en ese preciso momento, ya concibió, ya tiene al Hijo de Dios dentro de su vientre, y eso es lo que ella le confirma y muy posible, bueno, corrobora, porque ella ya sabe, ya el ángel le ha explicado qué es lo que ella tiene ahí, y en este caso, Elizabeth lo que hace es confirmarle, evidentemente, lo que está dentro del vientre de ella. Pero profesor, sí, porque yo sé que usted está haciendo mucho énfasis en Jesucristo, eso está muy bien, pero vuelvo a lo mismo, profesor, cuando Isabel llena el Espíritu Santo es interesante porque el Espíritu Santo pues es el poder, la tercera persona, cuando le dicen, sea bendita tú entre las mujeres, aquí morfológica y gramaticalmente nos está haciendo una distinción de María entre todas las demás mujeres, profesor. ¿Podemos deducir eso? No, es que estás haciendo una traducción que no, porque es que dice sea, es casi como, suena como imperativo. En realidad el verbo sea es totalmente elíptico, ni siquiera existe ahí, simplemente está siendo suplido. Yo no sé de dónde te saca la traducción sea, ¿de dónde saca usted el sea? No, dice sea, no, aquí lo dice de Francisco Lacue, dice sea bendita tú entre las mujeres, eso estoy viendo literalmente, profesor. No, dice es que sea yo tengo, bendita tú. No, perdón, es que yo en el interlineal de la cueva tengo, seguramente cambiaron esa traducción porque yo tengo aquí, bendita eres, o sea, simplemente entre las mujeres, o sea, es como decir, bendita y le agrega eres, entre las mujeres, o sea, que le está colocando un verbo copulativo, que de alguna manera la identifica a ella en relación a las demás mujeres. Pero bueno, lo que tiene ahí es un presente, es que el sea es como un imperativo, sea bendita, o sea, como que fuera una orden, como que ella desea, el sea puede ser un deseo también, sea bendita. Entonces ahí simplemente hay una discusión de traducción porque no aparece el verbo ser, me explico. Entonces, bueno, es un asunto de interpretación porque ahí tendríamos que definir en qué sentido quiere decir ella sea. Por ejemplo, se dice, y dijo. La pregunta es, ¿qué dijo? Lo que dijo es, bendita tú entre mujeres. Literalmente sería así. Obviamente suplen el las para decir entre las mujeres, pero literalmente diría, bendita tú entre mujeres. Simplemente la resalta. ¿En base a qué? Bueno, simplemente lo que tiene en su vientre, por lo que está en su vientre. Una muestra, evidentemente, de que el Espíritu Santo como le dijera, le transmite ese mensaje a ella a través del Espíritu, que son como testigos. En realidad constituye Isabel un testigo más porque quienes saben, bueno, por ejemplo, ¿quiénes saben eso? Esta Isabel es una mujer, creo que es una mujer bastante mayor ya, o sea, es una mujer que era estéril y el sacerdote era su esposo y tenía mucho tiempo de no tener un hijo. Entonces, no sabemos después cuánto tiempo vivió, pero la pregunta es, ¿cuántos sabían? Esta es una pregunta interesante. ¿Cuántos sabían que lo que María había parido era el Hijo de Dios? José, ella, posiblemente le contó a Zacarías y nada más. ¿A quién más? El pueblo de Israel no sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Y usted sabe todas las discusiones que hubieron. De hecho, el pueblo daba por sentado de que Jesús era auténticamente hijo de José. No sabemos si José le decía al pueblo, no, él no es hijo, porque le estaba hablando de algo sobrenatural, entonces se hubieran burlado de él. ¿Cómo es eso? Que tu esposa quedó embarazada de qué, del aire, de qué, se burlarían, ¿no? Entonces, difícil por ahí. Y bueno, lo que sí sabemos es que obviamente lo registra. Yo creo que no había duda alguna, ni el Imperio Romano, ningún censo tenía problemas en darse cuenta que
ese hijo que estaba ahí era hijo de José. Pero en realidad, por eso María guardaba todo en su corazón. Eso de decir que guardaba todo en su corazón, es muy posible que no lo proclamaba. Ni sus propios hermanos, que no sabemos, que por ustedes no son los hermanos, pero nosotros sí son los hermanos, hasta ellos no creían. Siendo del mismo núcleo familiar, ellos no creían y no sé si María les contaba a ellos que él era algo sobrenatural, o sea, que no era simplemente un hombre común y corriente. Eso sí no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que ella callaba y no hablaba. Todo lo guardaba en su corazón desde los 12 años, que es la referencia que tenemos, la última de su niñez, la única que representa, y dice que ella guardaba todo. Cuando el niño de 12 años dijo, no sabéis, oiga lo que le dijo Jesús, oiga qué tremendo lo que le dijo Jesús. Jesús, 12 años después de haber concebido ella y de que ella lo tuviera, le dice a su madre, no sabéis, como casi decirle, ¿no te acordáis lo que te dijo el ángel Gabriel de mí? Porque la gran pregunta es, ¿por qué María hasta ese momento había olvidado el origen de este niño? ¿No sabéis que es necesario que yo esté aquí? ¿Ya olvidaste quién soy yo? ¿Ya olvidaste quién es mi padre? Eso es lo que el niño de 12 años le está diciendo. Adelante, Guido. Gracias, profesor. Lo que pasa es que por cuestión de tiempo, me quedan 10 minutos porque tengo que irme, profesor. Voy a hacer dos textos finales. En cuanto a lo de abrir matriz, es la misma idea que yo, o sea, no quería enfocarme un poquito más en eso, porque ya usted lo explicó, de abrir matriz del útero y abrir en un sentido pleno, que creo que la palabra matriz y útero es el mismo metra. No quiero tanto desviarme de ese tema, porque en eso sí comparto con usted la misma idea. Pero aprovechándolo, profesor, que está usted acá, en ese mismo texto, yo una vez hice un debate con un pastor evangélico y él me decía, profesor, porque a continuación de lo que sigue diciendo Isabel llena el Espíritu Santo, porque no solamente le dice, bendita tú entre las mujeres y sea bendito el fruto del vientre de ti y de donde a mí, quiero, profesor, también que usted me saca de esta duda porque sigue siendo en la misma composición, o sea, en el mismo exclamación de Isabel, como dice usted, a voz alta, dando a entender que es algo importante, dice, y de donde a mí esto, que venga la madre del Señor de mí. Profesor, cuando dice la madre del Señor de mí, ese término Señor Kyrios es en sentido de divinidad, porque me decía un pastor evangélico que podría ser Kyrios de un simple Señor. Yo lo entiendo teológicamente, que aquí lo que le está diciendo Isabel es que la madre del Señor en el sentido de que es Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. ¿Cuál es el versículo? Lo perdí ahorita. ¿Cuál es? Ahí mismo, profesor, ahí mismo, estamos en el mismo texto. En el mismo el 43 sería, ¿y de dónde a mí esto? Ajá, el 43, ok, que venga la madre del Señor, de mi Señor. Ok, por supuesto que este Señor es Jesucristo, o sea, es Dios, este Señor es Dios, porque Jesús es Dios, porque es el Hijo eterno. Entonces, la pregunta es, y que yo sé por dónde va aquí el asunto, es la madre del Señor. Es obvio también que hasta qué punto Elizabeth entiende la situación. ¿Por qué le llama madre? Porque era, por supuesto que no podía negar que lo que estaba ahí, ella es la mamá. ¿Por qué? Porque está ahí. O sea, eso no lo podemos discutir. Una cosa es que Elizabeth se da cuenta, obviamente, que ella tiene que ser la madre, lo que está ahí porque está en el vientre. Ya el Espíritu le reveló lo que hay ahí. Entonces, el problema es, y la conclusión es, con lo segundo que ella dice. Claro que cuando ella está diciendo Señor, lo está diciendo bajo la inspiración. Sucede muchas veces que un profeta dice algo, no necesariamente lo tiene que entender en profundidad. Ella, todo lo que está diciendo es verdad. Está diciendo que es madre en el sentido que lo que tiene en el vientre, obviamente ella es la mamá. Y está diciendo que lo que tiene ahí es el Señor. Lo que ella todavía no entiende es la relación entre ella y el Señor que está ahí. Y es precisamente ahí, Guido, donde tenemos que entrar en una etapa para demostrar cuánta participación genética tiene María precisamente con lo que tiene en el vientre. Entonces, ¿es verdad que es la madre? Es verdad desde la percepción, porque los mismos escritores dicen la madre de Jesús. No existe la frase la madre de Dios.
No existe ningún pasaje, la madre de Dios, eso no existe. Y usted me dice, pero la madre de Jesús y la madre de Dios es lo mismo. No, es la percepción, por supuesto, que tienen también, porque de otra manera, ¿cómo podríamos decirlo? Si Jesús nace de María, ¿cómo le podemos decir? Tenemos que decirle la madre de Jesús. Pero ontológicamente, no necesariamente eso implica que por decirle la madre, o sea, madre, ¿quién pare? ¿Quién lo pare? Ella. ¿Quién lo sustenta? Ella. ¿Quién le da de mamar? Ella. Y es la madre. Pero más allá de eso es entender que obviamente es lo que no mide, pero no hay ningún problema, porque lo que interesa aquí es lo que se está revelando. Obviamente ella es la que lo tiene en el seno, legalmente es la madre, porque lo tiene en el seno, y él es el Señor, porque ese es el contenido que hay ahí. De ahí a ver la relación biológica y genética, eso es otra discusión, y por eso es que eso se discute en otro contexto. Gracias, pero la idea principal cuando le dice Isabel, la madre de mi Señor, es en el sentido de que es de divinidad, de que ese Señor no es un terrenal, sino que No, ese Dios es divino. No, totalmente divino. Claro, por supuesto, totalmente divino. Eso nadie Una cosa es que él, que es divino, y otra cosa es la relación entre el útero y lo que contiene. Y ahí lo que tiene que dilucidarse es la relación biológica o genética que hay entre el útero de María con lo que tiene en el útero. Entonces, la gran discusión de fondo es qué tanto y cuánto lo que hay en Jesús es de María. ¿Por qué razón? Porque entonces, si logramos entender eso, logramos entender la expresión de Elizabeth. Elizabeth no se equivoca, porque la está inspirando el Espíritu Santo y está diciendo dos verdades y que no puede decirle de otra cosa. Ella no puede decirle que María no es la madre de lo que está ahí. Es madre en tanto que, o en cuanto que, para saber exactamente. Por eso esta es la parte que de nosotros tenemos que entender, y es la parte que yo considero más fundamental, y dilucidando esta parte nosotros podemos exactamente llegar a una conclusión de las palabras, porque hasta que yo no entienda la relación de naturaleza o biológica genética María con Jesús, yo no puedo ya sin ese conocimiento poder tener claro este punto. ¿Es Señor? Sí es Señor. Lo tiene en su vientre, lo tiene en su vientre. ¿Cómo se formó el vientre? ¿Cómo se dio la relación biológica? Eso es lo que tiene que discutirse, porque hay mucha tela que cortar. Desde la perspectiva, por supuesto, de la perspectiva que yo tengo, el óvulo de María nunca fue fecundado por el Espíritu Santo. Entonces usted dice, pero Bárbara, ¿eso cómo es? Bueno, porque yo le pregunté a un católico y yo le dije que si el óvulo, y se lo pregunté a Rodrigo, y Rodrigo, tanto el sacerdote como Rodrigo me dijeron, cuando yo le dije, el óvulo de María fue fecundado, y me dijeron, sí. Le pregunté quién lo fecundó, y me dijo el Espíritu Santo, y les pregunté con qué lo fecundó, y me dijeron con espermatozoide. Y por supuesto usted sabe que no hay forma de comprobar eso. O sea que el Espíritu Santo colocó los espermatozoides. Y usted sabe, en realidad, que ese es el pensamiento griego mitológico. O sea, es espermatozoides de un dios sobre un óvulo de un humano. Y usted sabe exactamente que lo que resulta de eso es simplemente un semidios. Pero Jesús no es un semidios. Entonces, la composición esperma divina con óvulo humano no puede dar lo que en realidad es él, sino que lo que da en realidad sería un semidios, porque estamos hablando de esperma. Y aquí no se puede hablar de esperma. No hay algo así como espermatozoides. Y la pregunta es, si el Espíritu Santo tiene espermatozoides, ¿sigue teniendo el Espíritu Santo espermatozoides? Porque si tiene, o cómo funciona eso. Ahora, recuerde lo que hablamos al principio, la sombra sobre ella, la operación. O sea, como que el Espíritu Santo viene, la cubre, como si fuera un empollamiento, no sé cómo decirlo. Por eso ofrezco disculpas si es un poco grotesca la comparación, pero más o menos eso. Es el Espíritu moviendo sobre las aguas. Y hay materia, por decirlo, materia prima que está siendo modificada. O sea, en Cristo ya hay un contenido previo, y ya ese contenido previo está colocado en el útero de María, y está el Espíritu Santo, que es el proceso de lo que yo llamo de implantación en el útero. Es muy posible, por eso le digo, se cerró el velo y no nos dejaron ver qué es lo que está sucediendo en ese momento en el vientre o el útero de María.
Sí, profesor, ya para finalizar, porque ha sido interesante el diálogo, pero me tengo que ir por circunstancias pues ajenas de todo lo que es Sí, claro, esto. claro, yo te comprendo, claro. Profesor, sí. Ahora, yo quiero decir algo, no sé lo de Rodrigo y lo de todo, pero por ejemplo, yo nunca había escuchado eso que de espermatozoide pues divino, eso sí también sería casi una herejía, porque eso no, nunca lo he encontrado yo una definición pues doctrinal de la Iglesia Católica. Habría que mirar a ver a qué se refieren en cuanto a poder del Espíritu Santo. Para finalizar, profesor, quería decirle más, terminando con ese mismo contexto, podríamos decir, cuando en la Biblia se dice carne y sangre, se refiere a la humanidad, ¿podemos concluir, profesor, que la carne y la sangre de Jesucristo le vienen de María? No, personalmente yo sé que esto es muy importante para el católico, pero estoy totalmente convencido de que carne y sangre no proviene. Y la pregunta es muy interesante. Yo sé que tendríamos que irnos a un análisis cuando tú me dices carne y sangre. Carne y sangre, cuando tú me hablas de carne y sangre, implica obviamente que el óvulo tiene que haber sido fecundado. Si no está fecundado el óvulo, no puede haber carne y sangre de parte de María. Entonces, todo tiene que ver precisamente de ahí. Si la discusión está centrada entonces, el problema, dos cosas rápidamente. No puede comprobarse que está fecundado. ¿Y por qué? Porque no hay indicio alguno de que se dé la fecundación como se debe dar en la trompa de falopio. Usted sabe perfectamente que es en la trompa de falopio donde se fecunda el óvulo, no en el útero. Ya en el útero viene fecundado. Eso por un lado. Segundo, lo que la escritura dice en esos 8 pasajes es que el contenido de lo que está ahí es del Espíritu Santo. Y eso es totalmente absoluto. Tenía que especificar y decir del Espíritu Santo y de María. O sea, de Espíritu Santo y de carne y sangre. Tercero, con respecto a la carne, no hay evidencia debido a lo que yo mencioné, pero sí hay evidencia de que se hizo carne y que evidentemente es por voluntad y por creación propia del Logos. Cuarto, se menciona me preparaste cuerpo. La frase me preparaste cuerpo involucra precisamente esto que está sucediendo. Y es precisamente eso de que me preparaste cuerpo que puede interpretarse que ya estaba de alguna manera diseñado, porque eso es lo que significa catartizo. El verbo catartizo es lo que significa eso. Es como que en vez de decir preparaste, me ajustaste un cuerpo, me hiciste un cuerpo idóneo. Está hablando de un cuerpo totalmente adaptado, pero más que eso hace referencia a su cuerpo, que es totalmente incorruptible. O sea, queda claro entonces que ese cuerpo no es un cuerpo de carne y sangre. 2:14 Hebreos me dice claramente a mí, no, dice que por cuanto los hijos participaron, y entonces está utilizando quinoneo en griego, participaron de carne y sangre. Él participó, dice que él participó semejantemente de eso, pero utiliza metejo, no utiliza quirino. Entonces, la naturaleza y la carne que tiene Jesús no es la carne humana heredada de un ser humano. Me preparaste, me ajustaste. Así que esa operación es el nuevo Adán, que no es de la carne de Adán, porque María es de la carne de Adán, del primer Adán, pero este es un segundo Adán que va a producir criaturas totalmente ajenas a la naturaleza caída. Entonces, en base a eso, entonces, por supuesto, digo, la sangre y la carne de Jesucristo es la sangre y la carne de Dios hecho hombre sin participación genética directamente de María. Eso es, por supuesto, totalmente sería un desastre a nivel dogmático de la Iglesia Católica, porque separaría a María totalmente de todo lo que se le ha dado en cuanto a lo que es inmaculada y en cuanto pues a la situación también en cuanto a su parto, virgen, siempre virgen antes, durante y después del parto, que eso es otro temazo para discutir por dónde nació Jesús. O sea, nació por dónde salió, por los ombligos, le hicieron cesárea, por dónde salió por un rayo, porque, y con esto voy terminando, atención a este detalle. Dice, abrió el que abre matriz, y sabemos ya que matriz es el útero, no hay otra cosa, matriz es el útero. Y cuando se abre de abrir matriz, evidentemente desde el punto de vista fisiológico, lo que está abriendo es el cuello del útero. Y cuando abre el cuello del útero, viene hacia abajo el niño. Desde el momento en que dice abrir matriz, implica necesariamente nacimiento natural. No tenía que decir abrir matriz, porque si dice abrir matriz implica que viene el nacimiento hacia abajo y va a pasar en las partes de abajo y van a ser normalmente, como usted por cierto cree también, normalmente el niño. Y posteriormente va a María, evidentemente, a padecer exactamente igual, la misma situación
con lo que tiene que ver con las hemorragias durante 40 días que tiene que purificarse y toda la situación. Pero no puede salir por el ombligo, no puede cruzar la epidermis, no puede cruzar como un rayo. Eso es totalmente irresponsable, es totalmente absurdo al análisis serio de los textos. Y lo que nos dice claramente el abrir, más allá de los asuntos sintácticos, porque en realidad se analiza eso, que iba a tener una discusión sobre eso, pero en realidad esa parte, todo varón que abra matriz, todo eso es un sujeto. Todo eso es un sujeto. Eso puedo decir, y es más, la latinoamericana, la versión latinoamericana lo dice, y lo mete entre paréntesis cuando dice, todo el que abre matriz y pone el primogénito. En otras palabras, yo puedo sustituir toda la frase, todo el que abre la matriz, puedo que abre la matriz por primogénito, o sea, todo primogénito. Y todo el resto que dice es santo. Yo puedo reducir todo porque luego me voy a encontrar con una oración atributiva mediante un verbo copulativo como es será llamado, me parece que dice será llamado santo. Y eso es copulativo totalmente y simplemente crea una relación entre sujeto, núcleo sujeto y predicado nominal. Por tanto, es el equivalente primogénito a santo, es el equivalente. Entonces, eso es todo. Pero dentro del punto de vista de abrir, que ya sí toca lo fisiológico, solo el hecho de decir abrir, no queda opción alguna de que lo que está hablando es que va a parir. Y otra cosa, parir tictum griego, está hablando de parir, de sacar algo y sacarlo normalmente. Entonces, no hay forma alguna. La Iglesia Católica Romana no tiene forma alguna de poder negar que el nacimiento de Jesús es un nacimiento total y absolutamente vaginal. Desde el momento que dijo abrir, ahí sentenció, abrir el útero, sentenció su nacimiento totalmente original. Interesante, profe. Yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte, porque me gustaría ya después hacer una forma dialogada, porque me interesaría mucho también mirar eso de la humanidad de Jesucristo, algunos pasajes también para que podamos ahondar un poco más, porque ya el tiempo es muy limitado para mí, pero profesor, creo como siempre es un placer, es un gusto poder compartir con usted su educación, su respeto y sobre todo el poder abrir sus conocimientos pues a estos interrogantes que le tenía en el día de hoy. Le agradezco, profesor, por su invitación y nos ponemos de acuerdo, profesor, y podemos continuar después, porque de todas maneras quisiera también ahondar un poco más esa idea que usted tiene en cuanto a la humanidad de Jesucristo. Si María entonces sería como una especie de incubadora, quisiera más o menos que ahondáramos un poco más así dialogado, porque de todas maneras de eso se trata, simplemente de compartir la palabra de Dios. Bendiciones, profesor. Yo me despido de Palmira, Valle de Cauca, Colombia. Bendiciones para usted y para su audiencia y nos vemos en otra oportunidad. Le doy paso para que usted haga ya la despedida final. Adelante, profesor. Bueno, lo despido a usted porque me quedo aquí para leer un poquito el chat y toda la situación. Que Dios me lo bendiga y nos vemos pronto. Usted solamente me dice el día que pueda y seguimos con el tema. Hasta luego. Dios te bendiga. Ok, bueno, aquí tuvimos, gracias a Dios, tuvimos algunos problemas de inicio, ¿verdad? En cuanto a 115 personas nos acompañan. Muchas gracias. ¿Quién dice que Guido no jala bastante gente? Claro que sí. Eso muestra, bueno, usted sabe como todo, hay de todo, hay mucha gente. 115 personas indica en realidad que sí, hay muchas personas que están interesadas y están escuchando muchas cosas que quizás nunca se las han dicho y nunca se las han enseñado. Bueno, entonces, pues agradecemos la participación y por respeto a la participación de ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? De Guido. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a leer rápidamente los saludos. Luego voy a terminar, voy a cerrar el programa por respeto a él, cortarlo y ya si hago otro programa, ya es independiente. Entonces, déjeme, ya que al cortar pierdo un poquito ¿cómo se llama? Los comentarios. Posteriormente, corto la transmisión. Leo primero, corto la transmisión, inmediatamente entro con simplemente algunos comentarios y cosas. Así que no se vayan, hay 115 personas. Sé que siempre sucede que cuando uno corta, ingresa de nuevo, muchos se van. Pero bueno, permítame aquí rápidamente saludar a Gonzalo, a Valdés, César, ¿cómo se llama? César Dunin, Ricardo Sánchez, Pastor Percy, Miguel Carrizo, Balfre, Esjovel, Estuardo Cruz. Todos estos, la mayoría son de escuela de griego.
Tengo a, vamos a ver quién más por acá, Elena, Blexi, Juan, John, Javier, dice buenas noches, profesor, aquí están saludando, Francisco Delgado, saludos, bueno, estamos esperando, Alex Palomas, Esjovel, aquí vamos rápido, yo sé que hay muchos comentarios, después con tiempo cuando vea el programa voy a estar viendo más sus comentarios, Dios quiera y Guido se convierta en verdadero cristianismo, gracias la oportunidad Guido, que también nos escucha, que pone mucha atención, oremos por él, sé que tiene bastante batalla interna sobre este tema, ha sido valiente, pero las evidencias y la contundencia de la palabra de Dios es la fortaleza, y bueno, él está interesado, y cuanto más yo, y más interesado, bueno, en este momento seguramente ya nos están dejando los amigos católicos, han partido 16 en este momento, pero bueno, me quedo acá con los saludos. Vamos a hacer algo, voy a pedirles algo a los hermanos, hagamos algo. Voy a salir para cerrar el programa y los comentarios, vuelvan a hacer los comentarios. Ya saludos, pues ya Luis Carlos Varela, Uciel Iván, Beautiful Control, Juan Rodríguez, etcétera, etcétera. Vamos a ver quién más, Rodrigo Calvo, un saludo a Rodrigo Calvo, bueno, aquí está Rodrigo, si quiere entrar un ratito conmigo ahora, si quiere comentar algo, no sé qué, también lo podemos recibir. Luis Carlos Varela, Son of King. Lo que Guido trata de hacer es llevar a Daniel a elogiar a María. Aquí lo que hay que hacer es definir gracia a favor. Bueno, por supuesto que el programa lo dirige él es el que hace la entrevista, y por supuesto cada uno llevará agua a su propio molino. Yo eso por supuesto que yo lo entiendo, pero yo también lo respeto. Tiene todo el derecho de jalar agua para su molino, claro que sí, y sacar. Y honestamente, por supuesto, honestamente, en este caso, trato de ser lo más objetivo a lo que el texto dice y no decantarme porque no tiene sentido. Él tiene la confianza y él pone la confianza en mí de que yo sea una persona realmente profesional que vaya a decir exactamente lo que el texto, yo no me voy a aprovechar de eso. Para mí sería totalmente deshonesto, ¿de acuerdo? Entonces en esto, y por supuesto, cuando uno dice ciertas cosas, de pronto un cristiano evangélico dice, oiga, pero le está haciendo muchas concesiones al católico. De pronto un católico, un evangélico piensa que yo sé cómo se maneja esto, pero no es así. O sea, tenemos que ser justos y decir exactamente lo que el texto dice, y eso es lo que he tratado de hacer. El profe jamás caerá en la trampa de Guido, dice Javier Brenes. Bueno, Dilo capítulo, ok, entonces déjenme un segundito, ya regreso, un minuto nada más, no se me vayan de ahí, vuelven a entrar ya casi dentro de nuevo.